Bueno, buenos días, muy gustosa de estar aquí. En realidad, la disfagia es un mundo, como había hablado Silvana. Lo que sí es importante saber que yo no trabajo sin mis jefes, y mis jefes en el área de disfagia son los fonoaudiólogos. Es quien me da la pauta para yo seguir avanzando. Entonces, ustedes son aquellos, y la responsabilidad de lo que vamos a hablar ahora es súper importante, porque uno dirá, ¿por qué me interesa la nutrición? No es mi ámbito. Es tan importante tanto como para mí conocer tanto de la fonoaudiología dentro de disfagia como para ustedes de la nutrición. Un error que cometamos con el paciente de recomendar algo diferente dentro de la nutrición, nuestro paciente puede realmente broncoaspirar y llevarnos a complicaciones mayores. Entonces, yo, sin mis jefes dentro de la fonoaudiología, yo no trabajo. Siempre se hace un consenso, siempre se habla en conjunto con todos los médicos, tiene que ser multidisciplinario el tratamiento del paciente. Sin el visto bueno de Silvana para yo avanzar con el paciente, yo no trabajo. Esto es bueno ahora saber, porque todos estos meses hemos estado con pacientes de coronavirus post-extubación, con disfagia post-extubación, en donde primero, y el equipo que tiene que haber, sobre todo en el área de cuidados intensivos, pasar visita, nutriólogo, el médico especialista, el intensivista y el fonoaudiólogo, porque día a día hay que reevaluar al paciente para saber cómo puedo yo seguir y progresar con el paciente. Entonces, el manejo nutricional, voy a abarcar cosas simples, sencillas, pero como responsabilidad de personal de salud, ustedes tienen que saber que esta área es importantísima para ustedes conocer. Hay cosas simples que el paciente o el familiar va a tener sus dudas, sobre todo el familiar va a preguntarles cosas que si nosotros, una recomendación incorrecta, es fatal para un paciente. Entonces, vamos a empezar. Manejo nutricional dentro de la disfagia. Uno de los puntos importantes que vamos a ver, ¿cuál es el más importante dentro de la nutrición? Obviamente, su situación nutricional de nuestro paciente, hábitos nutricionales, factores socios, culturales o religiosos. Como habíamos hablado, es importante la economía del paciente siempre para nosotros avanzar un poquito más allá. El estado nutricional saludable contribuye sin duda a mejorar el estado funcional, mental y calidad de vida de nuestros pacientes. Algo importante y el objetivo nutricional en la disfagia es alimentarlo con seguridad. Reducir al máximo todo tipo de complicación respiratoria con el paciente y conseguir un estado nutricional correcto y de hidratación. ¿Por qué? Luego les voy a hablar sobre la hidratación, la importancia que tiene dentro de la disfagia. Para nosotros hacer, y esto les voy a hablar solo rápidamente, nosotros dentro de la parte de nutriología, los médicos nutriólogos, los nutricionistas, hacemos una tabla para nosotros valorar si el paciente está con desnutrición o está en riesgo de desnutrición. ¿Por qué es tan importante para mí la desnutrición? Cómo se mueven los músculos deglutorios, los músculos masticatorios, cómo se mueve, empezando desde el bucinador, desde el esternocleidomastoideo, los orofaringios, todo tipo de musculatura se mueve a través de las proteínas. Un paciente desnutrido es un paciente que nunca va a avanzar nuestra disfagia. Muchas veces el fonoaudiólogo, si trabaja solo, está intentando, rehabilitando, ayudando al paciente y no avanza. ¿Por qué? Porque su desnutrición es tan grave que las proteínas empiezan a bajar y su musculatura obviamente. Entonces hacemos historia clínica, cómo está su antropometría, composición corporal, todos estos tipos de parámetros están dentro de una base. Nosotros hacemos dentro de la historia clínica, utilizamos el cribado nutricional, donde vemos el índice de masa corporal, en donde es importante que también sepamos la parte del índice de masa corporal, porque si vemos un paciente con desnutrición, enseguida hay que llamar al equipo, ¿sí? Vamos a ver dentro del cribado nutricional, y nosotros utilizamos bastante el estandarizado ya dentro de Aspen y ESPEN, que son las Biblias de los nutriólogos. Utilizamos el NRS, que es para ver si el paciente en cuánto tiempo ha bajado de peso, cuánto tiempo estamos bajando de peso, cuánto tiempo antes de su patología o qué peso tenía antes. Entonces es importante valorar, o por lo menos en nuestras historias clínicas, también ustedes como responsables de la disfagia, preguntar un poco aquello sobre el peso del paciente. ¿Sí? Más o menos es como vemos el estado nutricional, cuánto se da un puntaje, una puntuación, y nosotros como médicos nutriólogos puntuamos al paciente qué tanto riesgo tiene, obviamente, de desnutrición. Este es otro tipo de tabla con la que nosotros nos manejamos, es el BCG. Tipos de dietas. Esto es importante saber, porque es lo primero y como son los que con más tiempo van a pasar, hacen más terapia con los pacientes, es la primera pregunta que surge de los familiares, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo le doy? ¿O qué puede comer? Ahora, como sabemos, no todos los pacientes están encamados, no todos tienen pérdida de conciencia, la mayoría están completamente conscientes. Entonces no podemos darle a un paciente todos los días sopa con huevo licuado y todo. Entonces tenemos que aprender, obviamente, a tener una variedad, sobre todo organoléptica también para el paciente.
Dieta una basal normal, dieta de fácil masticación, dieta de disfagia o reducción de deglución y dieta de productos comerciales, que eso ya vamos a hablar luego. ¿Cuál es la importancia de esto? Lo importante de los tipos de dietas, quien me da la pauta son ustedes. Quien me dice, vamos a utilizar esto, vamos a progresar a esto, soy yo. Con esto, ya con mi múltiple carga de calorías, proteínas, minerales, vitaminas, macro y micronutrientes, yo puedo hacer una carga. Pero sin este paso que me den el visto bueno, yo no puedo proseguir. Tipos de alimentos y texturas, tenemos que saber que el alimento siempre tiene que ser homogéneo, reducir las dobles texturas, las mezclas de líquidos y sólidos, evitar grumos o semillas, evitar sólidos que se derriten al líquido, texturas variadas o crujientes y fácil masticación. Es por eso la importancia y por lo que yo acepté la charla con esta casa comercial, porque todos estos puntos y estas pautas nos facilita un montón los espesantes. Vamos a hablar luego sobre cómo nos facilita la deglución con los espesantes. Alimentos con texturas difíciles, hay que, como les había comentado, hay que evitar los que tienen dobles texturas, los pegajosos. Hay pacientes, como hablaba Silvana, y nos comentaba que familiares se toman su diagnóstico y dice, bueno, es que voy a avanzar y voy a darle un poquito más. No, tenemos que estar conscientes y comentar a los pacientes, esto es algo súper importante que ustedes tienen que saber. Tal vez no la parte nutricional, pero sí los riesgos de los alimentos que no debe consumir un paciente. Decirle esto no, sí, y claramente indicarles, decirles, mandarles una hoja o algo que sí, lo que sí se puede y lo que no puede y por qué. Y bueno, siempre tienen que estar en contacto con los familiares y sobre todo los pacientes. Alimentos fibrosos, alimentos con pieles o semillas, tenemos que intentar evitar mucha textura. Ahora, esto me pareció súper importante hablarles, sí, sobre todo las gelatinas. ¿Qué es lo primero que uno se le ocurre, no? Demos una gelatina al paciente. Las gelatinas comerciales que encontramos en cualquier tipo de supermercado no son aptas para un paciente con disfagia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gelatina al exponerse al medio ambiente se derrite, con la saliva se derrite. Si ustedes ponen muchos productos, que no voy a hablar de marcas, que se deja la gelatina al sol, empieza a salir líquido. Si es que esto damos a un paciente con disfagia, así parezca la gelatina que tiene la consistencia perfecta, obviamente puede ser un paciente que pueda broncoaspirar. Dentro de una de las marcas importantes, y para mí me pareció correcto nombrarles, es Gelaten, que habíamos hablado al inicio. Gelaten 20 por dos razones. Uno, la consistencia, que va a evitar que broncoaspire nuestro paciente. Y segundo, es la carga de proteína que tiene. Si nuestro paciente sigue avanzando con la desnutrición, así le den la terapia que tenga. La mejor terapia, si su paciente está desnutrido, no avanza. Entonces, ¿qué mejor encontrar algo con una buena consistencia y aparte con la carga de proteínas que necesitamos? Dentro de las modificaciones de la dieta tenemos que saber algo súper puntual, todos tenemos que saber esto, la capacidad de realizar las praxis orales, individualizar a cada paciente según su patología, según el tipo de disfunción que tiene, la capacidad masticatoria, la capacidad deglutoria de los pacientes y la dieta adecuada tanto a las texturas como con los alimentos sólidos. Algo importante que tenemos aquí que recalcar, la revaloración de la dieta tiene que ser regular para algunos pacientes, ya que puede revertirse su disfagia o puede empeorar la disfagia. Entonces uno llega en consenso con el fonoaudiólogo, hacemos un equipo y decimos vamos cada cierto tiempo, revaloremos al paciente, veamos cómo avanza. Hay que darnos el tiempo obviamente de revalorar a los pacientes en equipo para nosotros tomar decisiones que progresen. No se puede dar solo un diagnóstico ni nutricional ni de disfagia y quedarnos ahí. No, siempre tenemos que estar en constante obviamente revaloración de los pacientes. Adaptación de las texturas, no les voy a hablar más de esto, ya habíamos hablado con Silvana, cuáles son todas las texturas, les hablo sobre la textura néctar, textura miel y textura pudín. Lo que me interesa a mí es todas estas texturas, cómo las voy a utilizar con los alimentos. Ustedes dan el paso, el visto bueno, qué textura vamos a utilizar y los nutriólogos o nutricionistas son los que nos encargamos de todo eso, convertir en un equilibrio nutricional correcto para el paciente. Descriptores líquidos que ya habíamos visto, depende con referencia a la ITSI, todos los líquidos que clasificamos en alimentos sólidos, en alimentos líquidos y las consistencias que necesitamos entre la 4 y la 3. Los espesantes. Ahora les voy a hablar de los espesantes dentro de la parte nutricional. ¿Qué es importante con un espesante? Un paciente ya sabemos y se ha demostrado dentro de la disfagia que es un paciente que tiende a la deshidratación. Porque obviamente no podemos darle líquidos, entonces el paciente tiende a deshidratarse, casi aproximadamente menos del 22% de líquidos que tomamos una persona saludable. Entonces,
cuál es la manera o cuál es la forma y la importancia del espesante que nos va a ayudar a combinar muchos otros líquidos para que el paciente tenga la hidratación correcta. Si un paciente no tiene una hidratación correcta, ¿qué puede pasar? Obviamente insuficiencias renales que van a complicar al paciente con electrolitos bajos. Si bajan los electrolitos, ¿qué pasa? Sodio, potasio son encargados de las contracciones musculares, aumenta la disfagia. Entonces la importancia de la hidratación es básico y que podamos mezclar con múltiples líquidos, ¿no? Tenemos dos tipos de espesantes, la gama 1 y gama 2. Dentro de la gama 1 tenemos aquellos que son mezclados con goma, ¿sí? En donde se precisa para mezcla de medicación, etc. Hay que hacer un movimiento vigoroso para poder mezclar. Sin embargo, los de gama 1 me dejan alto residuo faríngeo. Entonces, como recomendación dentro de la parte nutricional y bueno, dentro de la parte de disfagia motora, sobre todo están los de gama 2. Son todo tipo de almidón modificado, ¿sí? En este caso, el que tenemos nosotros aquí en presentación es la maltodextrina. Este almidón modificado es una modificación de los almidones. ¿Qué es lo que me ayuda? Que esta modificación del almidón en conjunto, que les voy a hablar luego cómo cuando se conjuga con la saliva, ¿qué es lo que pasa? Estos almidones se degradan de mejor manera, hay una mezcla y una facilidad de mezcla mejor y obviamente me deja menos residuo faríngeo. Casi es nulo. Entonces esto para el paciente como protección para una broncoaspiración es correctísimo. La hidratación del paciente. Este es otro punto que les hablé ya hace un ratito. Tenemos que revalorar y valorar al paciente. Ustedes van a estar en contacto, no solo el médico, no solo el nutricionista, el nutriólogo tiene que estar en contacto. Valoremos la hidratación siempre. Veamos pliegues, veamos lengua, que las mucosas orales estén húmedas. ¿Por qué? Porque obviamente esto incrementa la disfagia si hay deshidratación en el paciente, no solo por pérdida de electrolitos, sino también por pérdida de líquidos. Valoremos siempre que hay un pequeño cuadrito que tenemos que decir más o menos cuánto ha comido, cuánto no ha comido, si está orinando, si no está orinando. Como están tanto en constante tiempo con los pacientes, entonces ese manejo multidisciplinario y constante es un progreso grande para nuestro paciente. Ahora, este es lo que les había hablado. No sé si algún momento vieron de qué está formada la saliva, ¿ya? La saliva es un líquido claro, heterogéneo, complejo, tiene bacterias, consiste casi alrededor del 98% de agua y un 2% de sustancias orgánicas, tiene electrolitos, moco, glucoproteínas, proteínas y compuestos antibacterianos. Ahora, ¿qué importante tiene la saliva? Es la alfa-amilasa, ¿ya? ¿Qué es la alfa-amilasa? La alfa-amilasa degrada al almidón. ¿Qué pasa si yo le doy miel a un paciente? Mi alfa-amilasa degrada tanto la miel que esta miel se vuelve líquida. Paciente broncoaspirado y paciente con neumonía. Entonces, tenemos que saber incluso el compuesto de la saliva. Esto es importantísimo. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve saber esto? ¿Por qué? Porque los almidones, obviamente modificados como de los espesantes, tienen menos degradación ante la alfa-amilasa. Lamentablemente son tan escasos los fluidos de forma natural que resultan lo suficientemente viscosos como evitar las broncoaspiraciones por esta razón. Frecuentemente es necesario el uso de agentes espesantes y fluidos espesados de forma comercial. Nuevamente, el punto importante de nosotros dentro de las guías ASPEN, dentro de las guías ESPEN, dentro del FELAMPE, que son las guías nutricionales, el importante y la valoración o lo que necesitamos saber como nutriólogos es enriquecer al paciente calóricamente y proteicamente. Entonces esa es nuestra base y eso es lo que dicen todas las guías de nutrición, y en las guías de nutrición hablan sobre la fonoaudiología y sobre el manejo de disfagia en conjunto. Para aumentar, ¿cómo aumentamos el aporte calórico? Añadimos derivados lácteos, añadimos frutos secos molidos. De hecho, ahora, si es que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo voy a añadir todo esto? Gracias a un espesante, ¿sí? Porque si yo todas estas texturas, primero, de la manera organoléptica al paciente no le va ni a gustar ni cómo se ve, ni cómo huele, y si es que el paciente obviamente está consciente y puede decidir, el paciente no va a deglutir nada de lo que le estamos poniendo. Entonces, hay que buscar la manera de darle los alimentos, pero obviamente con la consistencia adecuada. En esto nos sirven los espesantes. Para aumentar el aporte calórico tenemos que añadir leche, cacao, miel de vez en cuando un poco. Tenemos siempre que revalorar a los pacientes para ver cómo vamos avanzando con los aportes calóricos proteicos. Ahora, algo importante, ya para terminar, porque mi parte es mucho más
pequeña, pero como les decía, la responsabilidad de ustedes es saber sobre la parte nutricional. Una pequeña indicación incorrecta puede causar broncoaspiración en un paciente. Saber que sí, que no, y obviamente trabajar en conjunto. Todas las guías, y sobre todo la guía nutricional más grande que tenemos y en la que nos basamos, es la GESP. En esta dice que no se debe jamás valorar un paciente solo, ¿ya? Tenemos que tener un equipo, nutriólogo, gastroenterólogo, otorrinos, intensivistas en caso de que esté el paciente en cuidados intensivos. Mientras mayor multidisciplinario es el equipo con el paciente progresa mucho más rápido, ¿ya? Tiene que haber comunicación y como digo, ustedes son, en la patología de disfagia son los jefes, son quien da la pauta al resto de especialidades para que tomemos decisiones importantes con el paciente. Y muchas gracias.